Vamos a nuestro reportaje a fondo. Hace algunos meses les contamos de un proyecto de parcelas que se realiza en Lo Barnechea sobre la cota 1000, que califica como zona de preservación ecológica. Ahora en Colina hay 3 proyectos más. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. El 96% de nuestra comuna es área de preservación ecológica. Está sobre la cota 1000. Todo lo que vemos ahí es área de preservación ecológica. Todo lo que está como sobre la cota 1000. Y a un costado podemos ver todo el proyecto que se piensa desarrollar, el proyecto Chaguay. Hace 5 meses, en junio de este año, les contamos de un proyecto inmobiliario llamado Chaguay, instalado en los corredores ecológicos de Lo Barnechea, sobre la llamada Cota 1000, que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago considera como sitios de preservación ecológica y donde en teoría no se pueden emplazar proyectos inmobiliarios. Sobre la Cota 1000, donde está emplazado el terreno de Chaguay, existía una subdivisión aprobada muchísimo antes de la declaratoria de área de extensión urbana y de zona de preservación ecológica. No podemos hacer un camino si no teníamos autorización de CONAF. Eso se fue al CONAF, se pidieron autorizaciones de los caminos, se sacaron permisos para los cruces de quebrada. Están las autorizaciones antes de meter una máquina. Lo anterior puso sobre la mesa un problema creciente en nuestra capital. ¿Qué tan protegidas están realmente estas áreas de preservación ecológica? ¿Cómo es que se instalan proyectos inmobiliarios en una zona donde el marco regulatorio lo impide? Y yo lo respondo con bastante claridad, porque estamos en Chile. En Chile todo se puede hacer. Y todo se puede hacer porque aquí las instituciones, lamentablemente, en este ámbito de materia, no funcionan. Acá estamos al frente de uno de los proyectos que está en área de preservación ecológica que se llama Mirador Piandino. Estamos en la comuna de Colina, un poco antes del límite con Barnechea. Relativamente cerca del proyecto Chaguay, pero en Colina, está el proyecto Piandino. Otro más en estos sitios de preservación ecológica y donde ya se construyeron caminos. Aquí podemos ver que es la caseta en el fondo de ingreso, más que caseta es un verdadero portal de ingreso, donde se hicieron subdivisiones que originaron en el fondo distintas parcelas donde se están construyendo casas. Ahora estamos parados en el proyecto La Cumbre, es un proyecto bastante similar a los Chaguay, a Mirador Piandino. Estamos viendo que es un proyecto gigante, estamos hablando de muchas parcelas con casas muy grandes. A estos 2 proyectos mencionados, Piandino y La Cumbre, se suma un tercero llamado Guayguay. Son parcelaciones que, según se observa, pareciera que poco a poco van en camino a una urbanización, lejos de lo que permite la normativa en estos sitios de preservación ecológica. Empezamos a ver bastante movimiento de camiones, de calles, de urbanización, hay cortes de terreno, hay un impacto ambiental que es a la vista de todo y fue denunciado a la superintendencia. Todo esto es un corredor biológico. La gente piensa que esto es seco, que esto tiene muchos espinos, pero no es así. Es un corredor biológico donde se unen las distintas laderas de un corredor que corre a lo largo de toda la región metropolitana. En general, cuando se estableció esta zona de Cota 1000, se entendía de la fragilidad ambiental que tiene la zona central de Chile. Esto es como una reserva ambiental para toda la región metropolitana. El Ministerio de Vivienda tiene que admitir que estos son proyectos abiertamente contrarios a derecho. Para entender lo que aquí ocurre, es preciso primero saber el marco regulatorio de estos terrenos que están fuera del límite urbano de la región metropolitana. Cuando se define el Plano Regulador Metropolitano de Santiago y se definen estas áreas de preservación ecológica, lo que dice el regulador en el artículo 8311, dice muy simple que son zonas donde se va a preservar la naturaleza, para hacerlo simple, y que tiene ciertos usos de suelo como son poder construir algo educacional, algo cultural, por ejemplo, tú puedes construir un colegio, puedes construir un club deportivo, pero te restringe el uso de suelo a que no se puedan hacer proyectos inmobiliarios.
Dejando en claro eso, cuesta entender por qué incluso en algunos de los proyectos mencionados ya se construyen casas, las que algunas de ellas ya cuentan con las aprobaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina. ¿Esos permisos los otorgó usted, digamos, como directora de obras? Sí, lo otorgué yo, amparado en la legislación vigente. Porque a pesar de que el Plan Metropolitano de Santiago las denomina área de preservación ecológica, restringe el uso de vivienda, tenemos una ley que está por sobre esto, que es el artículo 55, que permite construir viviendas en predios rurales. ¿Ya? Se genera ahí una contradicción entre leyes y instrumentos. Sobre las cota 1000 no es área urbana, es área rural. Y bajo eso no se pueden realizar proyectos de urbanización propiamente tal. Para poder intervenir la zona rural sí se pueden vender lotes de 5.000 metros, que es el tamaño menor que definió la normativa, para poder vivir en el fondo de la agricultura como concepto. Ese vivir de la agricultura, por tratarse de parcelaciones agrícolas y que en ese contexto sí permite la construcción de una casa y otra para un cuidador del predio, es el argumento para otorgar los permisos de edificación de estas casas en estos terrenos. El problema es que parece evidente que estas parcelas ofrecidas en los proyectos de estas zonas están lejos de querer dedicarse a un fin agrícola. Acá cuando un proyecto se presenta como agrícola, pero mantiene calles pavimentadas, tiene luz eléctrica, agua potable, servicios sanitarios, redes telefónicas, a uno le entra la duda de si ese proyecto va a ir directamente a algún tipo de plantación o es directamente un proyecto inmobiliario. El problema es cuando yo ya estoy urbanizando con fines distintos a lo agrícola y con fines distintos a lo que esperaba el uso de suelo, que es protección ecológica. Sí son obras de urbanización y lo que estamos en presencia es de proyectos inmobiliarios. Tenemos parcelas de casi 20.000 UF con casas de 400 metros cuadrados. Esto es un uso residencial, no es un uso agrícola o un uso de una persona que tenía una parcelita. Si bien las parcelas enmarcadas en estos proyectos están en una zona de preservación ecológica, igualmente son terrenos rurales. La Ley General de Urbanismo, que en este caso permite construir una casa en el predio, está por sobre el instrumento de planificación, que es el Plano Regulador Metropolitano, que en definitiva es el que prohíbe los proyectos inmobiliarios en este lugar. Un tema complejo y técnico, frente a lo cual la Superintendencia de Medio Ambiente el año pasado pidió a la Contraloría un pronunciamiento al respecto. Sobre si estos proyectos pueden construirse en áreas de preservación ecológica, depende y es porque requieren de una evaluación ambiental previa. Y eso es lo que estableció Contraloría el 30 de septiembre del 2020 en un dictamen icónico desde el punto de vista ambiental, donde estableció que las áreas de preservación ecológica y todas las áreas de valor natural en el territorio nacional son consideradas áreas bajo protección oficial. Es decir, a partir de este dictamen se genera jurisprudencia respecto a que cualquier proyecto emplazado en este lugar requiere de un estudio de impacto ambiental para su ejecución. Sin embargo, los proyectos ya en curso, como los nombrados en este reportaje, quedan exentos de esta resolución sin la necesidad de un estudio de impacto ambiental, siempre y cuando tengan aprobados todos los permisos sectoriales para funcionar. ¿Cómo van a demostrar estos proyectos que están debidamente aprobados si tienen estudios de impacto ambiental rechazados, declaraciones de impacto ambiental rechazados, subdivisiones ilegales, denuncias de CONAF por tala de bosque ilegal, denuncias por construcción de caminos ilegales? Consultados por Chilevisión Noticias, mediante una declaración, el proyecto Guayguay informó que son una subdivisión rural de parcelas que data de 1992, es decir, anterior a la entrada en vigencia del Plan Regulador Metropolitano. Por tratarse de intervenciones de bajo impacto, no se trata, dicen, de un proyecto inmobiliario. Agregan que Guayguay no tiene a su cargo ni ha comprometido construcciones de viviendas, solo obras interiores mínimas para dotar de servicios a las parcelas. Sostienen también que la zonificación de protección ecológica no impide ni es incompatible con la actual subdivisión. Consultado también el proyecto La Cumbre, contestaron que el Servicio de Evaluación Ambiental ratificó en un informe reciente que el proyecto no está en la obligación de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental
Igualmente, agregan que las viviendas de los propietarios y sus trabajadores son siempre admitidas según la Ley General de Urbanismo. Sobre el proyecto Piandino, de ellos nunca tuvimos respuesta. Independiente de lo anterior, ahora los ojos están puestos en el Ministerio de Vivienda, precisamente en el Ceremi Metropolitano Manuel José Errázuriz, que es clave para el futuro de estos proyectos. El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción exige un informe favorable del MIMBU cuando proyectos se emplazan al margen de la planificación urbana. Todavía, y esto ocurrió a finales del 2020, todavía estamos esperando la respuesta del mismo. Hemos reiterado en múltiples ocasiones y aún no tenemos constancia de la interpretación de ese servicio público al respecto. Se acordó que la división jurídica del MIMBU efectuara una consulta a la Contraloría para ratificar que las acciones que tomemos sean siempre apegadas a la normativa vigente y a nuestras atribuciones como institución. Y por eso aún no hemos dado respuesta a los distintos organismos públicos que nos han consultado. Mira, Manuel José Errázuriz ha jugado un rol completamente a favor de intervenir. A él se le ocurrió la tesis que el área de preservación ecológica era una zona de transición, como le definió él, entre lo urbano y las pristinas montañas. ¿Qué quiere decir esto? Protejamos las pristinas montañas, pero entre medio del área urbana y lo otro es un área gris y que no se debería evitar, en el fondo, que se pudieran instalar otro tipo de proyectos. Esa interpretación en una resolución exenta que hizo el Ceremi de Vivienda Metropolitano de declarar zona de transición a este lugar de preservación ecológica, abriendo la puerta en cierto aspecto a la intervención de proyectos inmobiliarios, fue duramente refutada por Contraloría, quien en este dictamen le pidió retractarse por no tener fundamento alguno. Y la Contraloría acaba de fallar y me dio la razón en que esto de las áreas de transición es una falacia y es completamente fuera de las atribuciones del Ceremi. Respecto de este tema en específico, no hubo pronunciamiento por parte del Ceremi de Vivienda Metropolitano. Desde el Ministerio, en tanto, mediante una declaración, explican que Contraloría, en todo caso, en el mismo dictamen ya mencionado, sí coincide con otra interpretación del Ceremi respecto de que las áreas de preservación fueron creadas en un sentido de protección ecológico y paisajístico, con el propósito de limitar y condicionar el crecimiento urbano en áreas naturales, pero no prohibirlos. De acuerdo a lo anterior, existe entonces por parte del MIMBU la voluntad de dar luz verde a estos proyectos en estas zonas, un debate en curso y una puerta que queda abierta a la construcción en estos lugares que dicen estar protegidos en el papel, pero no en la realidad.